Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de cálculo de dosis y prescripción, primera parte. Para poder aprender a calcular dosis y redactar recetas médicas necesitamos reforzar algunos conocimientos previos, lo que son formas farmacéuticas, la interpretación de las etiquetas de los productos, las vías de administración, los sitios de punción por especie, material de enfermería, y con todos estos elementos ya claros, vamos a practicar cálculo de dosis y redacción de recetas. Lo primero, formas farmacéuticas. Nosotros ya estudiamos las formas farmacéuticas y sabemos que es la forma en que se dispone un fármaco para poder ser administrado. Los fármacos o medicamentos están constituidos por el principio activo o droga pura que tiene la acción terapéutica más los excipientes, que los excipientes son todas aquellas sustancias que no tienen acción terapéutica, pero que tienen por objetivo ser el vehículo, darle volumen, darle sabor, estabilidad en el medio ambiente al medicamento. Las formas farmacéuticas se pueden clasificar de muchas formas, pero de acuerdo a sus características físicas se clasifican en sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Para cálculo de dosis es importante que nosotros sepamos que las formas sólidas y semisólidas se gradúan o se determina en qué volumen viene el medicamento en las unidades de gramos, miligramos y microgramos. Y en el caso de las líquidas y gaseosas, los volúmenes se expresan en ml o cc. Interpretación de las etiquetas. Es importante conocer cuál es la información más relevante de un medicamento que tenemos que interpretar desde su etiqueta para poder calcular la dosis y también redactar una receta médica. Darle las instrucciones al propietario de su administración y poder prescribir. ¿Cuál es esa información relevante que debemos conocer de las etiquetas? Primero, el nombre comercial, que es el nombre de fantasía que le da el laboratorio al producto. Después está el nombre del principio activo o droga pura, que es el nombre del fármaco, que es el que tiene la acción terapéutica y que también muchas veces se le llama nombre genérico. La concentración, que es la cantidad de principio activo que trae por unidad de volumen el medicamento. La forma farmacéutica que tiene, a qué especies animales está destinado, cuáles son sus vías de administración recomendadas. También el laboratorio que lo produce, qué cantidad o volumen trae el frasco o caja, cuál es el periodo de resguardo para las especies de producción, condiciones de almacenamiento o conservación, fecha de vencimiento y los registros del ISP en el caso de los fármacos de uso humano y del SAC en el caso de los fármacos de uso veterinario. Acá tenemos un ejemplo, esta es la portada de un medicamento, ¿ya? Donde nombre comercial es Asiun, nombre del fármaco o principio activo droga pura dexametasona. La concentración que trae de principio activo por unidad de volumen es 0,25 miligramos por comprimido. La forma farmacéutica, comprimidos, el laboratorio que lo produce, Drug Pharma, cantidad que trae la caja, 10 comprimidos. En la parte posterior, contraportada, vemos que trae la composición en detalle de este producto, ¿ya? Y vemos que la composición es lo mismo que la concentración. Si se fijan, dice dexametasona, 0,25 miligramos por comprimido. Especies a las que está destinado este fármaco o medicamento, perros y gatos. Conservación, mantener en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente entre 15 y 30 grados Celsius. El registro SAC, ¿cierto? También sale mencionado para Chile y la fecha de vencimiento que es en enero del 2023.
Acá tenemos otro ejemplo de un fármaco que viene en presentación líquida, ¿ya? Tenemos que su nombre comercial es Draxicilina, nombre del fármaco, droga pura o principio activo, amoxicilina, su concentración, o sea, la cantidad de principio activo por unidad de volumen es 250 miligramos cada 5 ml, que es lo mismo que decir 50 miligramos por ml, forma farmacéutica, suspensión oral, laboratorio que lo produce Dragpharma, cantidad que trae el frasco 60 ml. Acá tenemos otro producto, nombre comercial o de fantasía, doximicin, nombre del fármaco o principio activo, droga pura, doxiciclina, la concentración, que es la cantidad de principio activo por unidad de volumen, son 100 miligramos por comprimido, su forma farmacéutica, comprimidos, laboratorio que lo produce Dragpharma, cantidad que trae la caja, 10 comprimidos. ¿Qué es importante tener súper claro? Que en el caso de las formas farmacéuticas líquidas, la concentración puede venir expresada en miligramos por ml o en porcentaje peso-volumen, ¿ya? Por ejemplo, en este caso que tenemos acá dice Itraskin, que es su nombre comercial, y abajo dice Itraconazol 2%, suspensión oral. Entonces el nombre genérico, principio activo, droga pura es itraconazol y la concentración del producto es 2%. ¿Qué es importante que tenemos que reconocer aquí? Que este porcentaje expresa peso-volumen. Y de química nosotros tenemos que recordar que el porcentaje peso-volumen corresponde a los gramos de soluto por ml de solución multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, cuando dice 2%, esto quiere decir a 2 gramos de soluto por cada 100 ml de solución. ¿Ya? Y esto es importante saberlo porque vamos a tener que utilizar esta información cuando vayamos a calcular las dosis. Aquí les puse algunos ejemplos de fármacos líquidos que vienen sus concentraciones expresadas en porcentaje. Por ejemplo, Vitril 5%. Esto quiere decir que vienen 5 gramos del principio activo en 100 ml de solución. Amoxicilina 20%, quiere decir que vienen 20 gramos de amoxicilina por 100 ml de solución. Acá viene Vitril 10%, quiere decir que tiene 10 gramos del principio activo por cada 100 ml de solución. ¿Sí? Ahora, no todos los líquidos vienen expresados en porcentaje. Por ejemplo, acá tenemos un producto que es la licuamicina, que contiene el principio activo droga pura oxitetraciclina en una concentración de 200 miligramos por ml de solución. ¿Ya? Vías de administración. Las vías de administración son súper importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros recetar o indicar un tratamiento vamos a tener que elegir una vía de administración. Las vías de administración se clasifican en dos grandes grupos, parenterales y no parenterales. Las parenterales son todas aquellas que para aplicar el medicamento necesito atravesar la barrera cutánea. Por lo tanto, estas corresponden a todos los tipos de inyecciones, ¿sí? Las más conocidas, endovenosa, subcutánea, intramuscular, pero existen muchas otras, epidural, paravertebral, intraperitoneal, intraarticular, etcétera, etcétera. Y están las no parenterales, que son las que no atravieso barrera cutánea para colocarla. Y ahí están todo lo que es la vía oral, vía rectal, está la vía sublingual, la vía respiratoria o inhalatoria y las vías tópicas. ¿Ya? Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Las parenterales tienen la ventaja de que tienen mucha mayor biodisponibilidad, ¿sí? Y el tiempo de absorción es más rápido que si las comparamos con la vía oral. Pero tienen la desventaja de que
necesitan entrenamiento técnico para aplicarla. No cualquier persona puede colocar una inyección, ¿sí? Y no puedo dar un tratamiento para la casa inyectable, a no ser que la persona tenga conocimiento de veterinaria. Es difícil que un propietario pueda inyectar a su mascota, por ejemplo. Y las no parenterales tienen la dificultad, ¿cierto?, de que el efecto es más lento, como decíamos, tienen menor biodisponibilidad, el tiempo de absorción, por lo tanto, lo que demora en hacer efecto es mucho más lento. Sin embargo, tienen la ventaja de que son fáciles de administrar y que las puede aplicar el propietario en la casa, produce mucho menos dolor e incomodidad en el animal, ¿ya? Entonces, cada vía va a tener su ventaja y desventaja. Ahora, ¿qué factores voy a considerar a la hora de escoger una vía de administración? Principalmente el sitio de acción deseado y el estado de salud del paciente, porque sabemos que si tenemos un paciente en estado grave o crítico, vamos a preferir las vías parenterales, ¿sí? Principalmente la endovenosa, porque el tiempo de absorción es cero, ¿cierto? Además, el efecto va a ser inmediato, ¿ya? La biodisponibilidad es 100% en el caso de la endovenosa, entonces siempre la parenteral va a ser muy deseada para un paciente grave. Pero también el sitio de acción deseado, porque muchas veces si nosotros necesitamos, por ejemplo, aplicar un broncodilatador a un animal, y necesitamos que llegar con ese broncodilatador a los pulmones, la mejor vía va a ser la inhalatoria, ¿cierto? Los inhaladores, porque en el fondo voy a llegar muy bien a través de esa vía a los pulmones y va a ser muy efectivo el efecto, ¿ya? Entonces, o si tengo, por ejemplo, una metritis, ¿ya? O una infección uterina, a lo mejor la vía intrauterina, ¿cierto? Colocar directamente el antibiótico al útero va a ser una vía muy adecuada en vez de darle un antibiótico vía oral, ¿sí? Entonces, dependiendo del sitio de acción deseado, también va a ser es un factor importante a la hora de elegir una vía de administración. Ahora, la posible frecuencia de administración es súper importante, porque si un antibiótico lo tengo que colocar cada 4 horas, no le voy a estar inyectando al animal cada 4 horas en su casa. Bueno, si está hospitalizado, obviamente que voy a poder hacerlo, ya si tengo al paciente con una vía permeable, pero si lo tengo en la casa, las inyecciones no son muy recomendadas. Entonces, según la frecuencia de administración, yo voy a optar entre una vía de administración parenteral o no parenteral. La concentración del fármaco requerida en el sitio de acción también, porque muchas veces hay lugares del organismo en los cuales se dificulta que el fármaco llegue en una concentración adecuada. Me explico. Si yo tengo un paciente con otitis y le administro un antibiótico vía oral, es muy difícil que llegue a la concentración adecuada al sitio de acción requerido, ¿sí? Porque es muy periférico el tejido y le cuesta atravesar todas las membranas y llegar al oído. Entonces, lo mejor en ese caso va a ser una vía de administración tópica, colocarle el antibiótico directo al oído, ¿sí? Las propiedades del fármaco y disponibilidad de alternativas en el mercado también es importante, porque algunos fármacos, de acuerdo a sus características químicas, son factibles ciertas formas farmacéuticas y otras que no. Entonces vamos a encontrar indicaciones específicas para ciertos fármacos para ser utilizados por alguna vía de administración en particular, ¿ya? Entonces eso también puede ser una limitación a la hora de elegir la vía de administración. Bueno, ahora enfoquémonos en los sitios de punción por especie. Ya existen muchos tipos de inyecciones, pero nos vamos a enfocar en las más frecuentes, que son la vía endovenosa, intramuscular y subcutánea. La vía endovenosa en el bovino se aplica principalmente en la vena yugular. Ahora, si la vena yugular no está disponible por diversos motivos, la vena mamaria y la vena auricular son una alternativa. La vía intramuscular principalmente se aplica en el músculo braquicefálico, ¿ya? Para animales de gran tamaño con una buena masa muscular en el cuello.
De lo contrario, podemos utilizar el glúteo medio y también la parte posterior de la pierna entre los músculos semitendinoso y semimembranoso. La vía subcutánea, inyección subcutánea, se coloca en el bovino en el pliegue que está detrás del borde caudal de la escápula. Como pueden observar, las estrellitas de colores van mostrando los sitios donde se encuentran los sitios de punción. En el perro vamos a ver que la vía endovenosa tenemos tres alternativas, siendo la más importante, la mejor, la vena cefálica, ¿ya? Que corre en el antebrazo, ¿sí? Después, si no está disponible la vena cefálica, tenemos la opción de la vena safena, que está en el miembro posterior, y de lo contrario, la vena yugular, que se utiliza muy poco, solo en casos de urgencias. Después la vía intramuscular, que se aplica en la parte posterior de la pierna, entre los músculos semitendinoso y semimembranoso. La vía subcutánea, que se coloca en el pliegue cutáneo que está dorsal a los procesos espinosos de las vértebras cervicales y torácicas, que es un lugar donde al perro le sobra bastante piel, es fácil de desprender la piel del subcutáneo y por sus características tiene un poco de vaso sanguíneo, entonces es más fácil colocarla, no produce tanto dolor y hay menos riesgo de sangrado. En el gato los sitios de punción son igual al perro, sin embargo hay algunas consideraciones. Primero, no es lo mismo colocarle una inyección a un perro que a un gato, ¿ya? El gato necesita que nosotros seamos mucho más cuidadosos, mucho más suaves, tanto en su manipulación como en la aplicación de las inyecciones. Y el manejo del estrés es fundamental, ¿ya? Conceptos como cat friendly están muy en boga hoy en lo que es la medicina veterinaria, ¿ya? Hay que tratar de ser lo más amigable posible en el manejo del gato. Y esto involucra una sujeción adecuada, una actitud de la persona adecuada, ¿cierto? Y obviamente utilizar todas las medidas de protección personal para evitar riesgos de mordeduras y rasguños, ¿ya? Referente a la vía subcutánea, esta se evita, ¿ya? Debido a que hay estudios que han demostrado una relación entre lo que son la inyección de vacunas subcutáneas con el desarrollo de neoplasias malignas como el fibrosarcoma. Es por esto que se creó un mapa de vacunación en felinos y que las vacunas, que son casi las únicas inyecciones subcutáneas que se colocan en los gatos, tienen una forma particular de colocarse. ¿Ya? En el caso de la triple felina se coloca el miembro anterior derecho, lo más distal posible, cercano a la articulación del codo. La vacuna antirrábica se coloca en el miembro posterior derecho, lo más cercano posible a la articulación de la rodilla. Y en el caso de la vacuna de la leucemia, esta va en el miembro posterior izquierdo, lo más cercano a la articulación de la rodilla, o sea, lo más distal posible. ¿Por qué? Porque en el caso de que el animal desarrolle un fibrosarcoma asociado a la vacuna, mientras más distal sea la vacuna, más posibilidades vamos a tener de hacer una amputación terapéutica del miembro, ¿ya? Para poder salvar la vida del paciente, ¿sí? Por eso la importancia de cumplir con este mapa de vacunación en los gatitos. En el caso de los equinos, las inyecciones endovenosas principalmente se colocan en la vena yugular, es la más utilizada. Sin embargo, si esta no está disponible, teóricamente se describe la vena torácica superficial y la vena safena, ¿ya? Ahora, la vena safena yo jamás lo intentaría a no ser que el animal esté inconsciente y en decúbito, porque el riesgo de patada a una inyección en el miembro posterior es altísimo, ¿sí? La vía intramuscular, bueno, se describe principalmente el músculo braquicefálico cuando son animales adultos, grandes, con una adecuada masa muscular, y si no, músculo semitendinoso y semimembranoso en la parte posterior de las piernas, ¿ya? Obviamente con todas las medidas de seguridad personal
y una sujeción adecuada al animal, porque ustedes saben que el caballo es un animal de gran volumen, también en algunas ocasiones, de acuerdo a su carácter, pueden ser muy asustadizos, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar las inyecciones. En el caballo no se aplican inyecciones subcutáneas, debido a que tiene muy poquita laxitud de su piel, entonces es muy difícil despegar la piel del subcutáneo, ¿sí? Tener cuidado en la aplicación de la inyección en los caballos porque son muy sensibles a la inflamación y a las infecciones. Así que hay que ser muy riguroso en la asepsia y hacer un adecuado manejo de los materiales a la hora de aplicar las inyecciones en los caballos. En el cerdo, la vía endovenosa se coloca en la vena auricular. La inyección subcutánea en el pliegue que está detrás de la oreja y la vía intramuscular en el músculo braquicefálico, que es el músculo del cuello. Si bien es cierto, teóricamente se describe la zona del glúteo medio y los músculos semitendinoso y semimembranoso en la parte posterior de la pierna, debido a que estos son animales de producción donde se utiliza preferentemente la carne, digamos, de los jamones, se evita la inyección en las piernas, porque siempre una inyección va a producir una disrupción cutánea y disrupción de las fibras musculares, hay un proceso inflamatorio asociado y muchas veces este proceso, de acuerdo al trauma que se genere, puede dejar una cicatriz. Entonces eso baja la calidad del producto final del jamón, ¿ya? Y por eso se evita la inyección intramuscular en el cerdo. En las aves, la inyección endovenosa se coloca en la vena axilar, la inyección intramuscular en los músculos pectorales o en la pechuga y la inyección subcutánea en el pliegue debajo del ala. Ya en el ovino, en el ovino la vía endovenosa exclusiva es la vena yugular. La inyección subcutánea se coloca en el pliegue inguinal y la intramuscular en los músculos semitendinosos y semimembranosos, que es la parte posterior de la pierna. Ahora vamos a ver los materiales de enfermería. Las agujas. Las agujas tienen partes. El cono, que es lo que se conecta a la jeringa y que es de colores. Está el cuerpo, que es la parte metálica, y el bisel, que es la punta de la aguja. Las agujas se clasifican de acuerdo a su grosor, ¿ya? En una unidad de medida que se llama Grange, que es una unidad de medida de origen alemán y que me habla del diámetro de la aguja, ¿sí? Y también en pulgadas el largo de la aguja. Entonces, no existe una clasificación así como estructurada, teórica de los colores y el grosor, pero sí hay una convención internacional, por lo tanto todos los productores hacen las agujas del mismo color, como para que el personal la pueda reconocer. Entonces la aguja más pequeña que usamos es la 27G, que es de color gris y que mide de largo media pulgada. Después está la aguja que es característica de la jeringa de 1 ml o jeringa de insulina o de tuberculina, que es el cono de color naranjo. Esa mide 25G y tiene 5 octavos de largo. Después viene la de 23G, que es la del cono color celeste, que mide de largo 1 pulgada. También existe una 23G, que es de 1 pulgada 1/4, que es un poquito más larga. Después viene la de 22G por 1 pulgada, que es negra o gris oscura, y la verde, que es 21G por 1,5 pulgada. ¿Sí? Ahora, en medicina de animales mayores también tenemos una aguja que es de cono rosado, que es la más gruesa, que es de 18G, y viene de 1 pulgada de largo para inyección subcutánea y de 1,5 pulgada de largo para inyección intramuscular. Si se fijan, mientras más pequeño el número de Grange, más gruesa es la aguja. ¿Sí? Ahora, es importante que ustedes aprendan los colores, porque si bien es cierto, como pueden ver acá,
en la imagen que está ubicada al lado izquierdo de la pantalla, la etiqueta del paquete que viene en la aguja dice el grosor 23G1. Cuando uno está enfrentado a una urgencia, uno no va a andar buscando el paquetito, ya ni revisando el paquetito, uno tiene que reconocer la aguja al ver el color, ya. Entonces es súper importante que esto se lo aprendan, chiquillos, y reconocer que las agujas cortas, que las llamamos de 1 pulgada, son para inyección subcutánea, y las largas, que son de 1,5 pulgadas, son para inyección intramuscular, porque nosotros necesitamos llegar con la aguja a la profundidad del músculo. Entonces, por eso para inyección intramuscular siempre es la larga, ¿ya? Bueno, las jeringas existen muchos tipos. La jeringa tiene partes, ¿cierto? Está la lengüeta de apoyo y el émbolo, que es lo que uno empuja para meter el medicamento dentro del animal. Después tiene un cuerpo, que es donde va puesto el medicamento y que es milimetrado, y que eso me permite medir el volumen de medicamento que yo voy a aplicar. Y tiene una punta, que la punta puede ser de esas que se atornilla la aguja, que se llama lower lock, o punta catéter, que es donde yo pongo el cono de la aguja a presión. ¿Cuál voy a elegir? Va a depender del gusto o de lo que pueda pagar, porque tienen diferentes costos, ¿ya? Pero no tiene mayor implicancia cuál es el tipo de punta. Si es punta cono, punta catéter o punta lower lock. Puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Y jeringas hay de 1 ml, 3 ml, 5, 10, 20, 60 ml, ¿ya? Todo esto nosotros lo vamos a ver en vivo en el segundo semestre. Cuando volvamos a clases presenciales, vamos a hacer un práctico específico para que ustedes puedan observar en vivo y en directo el tema de las inyecciones. Vamos a hacer un práctico demostrativo también de aplicación de inyecciones para que ustedes aprendan estas maniobras. Bueno, a modo de que ustedes conozcan, también existen otros tipos de jeringas multidosis, que son metálicas, que se usan mucho en clínica mayor para vacunar animales bovinos, donde se carga un gran volumen, un frasco completo, y uno gradúa el volumen que va saliendo en cada inyección. Entonces, con una jeringa llena yo vacuno 100 animales, ¿ya? Son muy prácticas y se le va cambiando solo la aguja. También tenemos jeringas de administración oral para animales mayores, que tienen un tubo metálico, que es el que se le mete al hocico a la vaca para administrarle el antiparasitario. Se usa mucho para administración de antiparasitario en bovinos, ¿ya? Esos son algunos tipos de jeringas especiales que se usan en el campo. Bueno, es fundamental también cuando uno va a aplicar una inyección tener una muy buena sujeción del paciente, tanto para evitar riesgos para el animal como para la persona que va a colocar la inyección, hacer una antisepsia en el sitio de punción, que puede ser con alcohol yodado, que es lo más convencional, ¿cierto? Limpiar el lugar y después hacer antisepsia, y siempre utilizar un material estéril y adecuado, o sea, siempre las agujas cambiarlas entre un paciente y otro. Las jeringas también, nunca usar una jeringa usada para administrar un medicamento, ¿ya? Es muy importante. Bueno, después vamos a conocer algunos insumos que son para aplicación de vías venosas, ¿ya? Y dentro de esto no voy a entrar mucho en detalle porque esto lo vamos a ver en el segundo semestre cuando estudiemos la fluidoterapia. Están las bránulas, ¿cierto? Que son un material para colocar inyectar vías venosas y dejarlas puestas para aplicación de fluidoterapia. Y las bránulas se caracterizan por tener un cono que es de plástico, ¿sí? Y con un estilete metálico que va por dentro y que permite la punción, ¿ya? Y también se gradúan en Grange y se reconocen por los colores. Están las de 20G, las de 22G y las de 24G, que son las más utilizadas en medicina veterinaria. La rosada 20G es la más gruesa y la 24G amarilla es la más pequeña, que se usa para gatitos, ¿ya? Después están las mariposas o Skullbane o Butterfly, ¿ya? Las mariposas son también un implemento para administración de fluidoterapia o punciones.
¿sí? Se caracterizan por tener una aguja que tiene en la parte posterior unas alas de mariposa de plástico que permiten la sujeción y tomar este elemento, ¿ya? Y se utilizan mucho, actualmente no tanto, la verdad, porque ahora se usan más las bránulas, porque son mucho más seguras. Pero es importante conocerlas porque siempre están disponibles y pueden usarse en cualquier clínica veterinaria. Se clasifican en colores muy similares a lo que son las agujas y también su grosor se mide en gouge, ¿cierto? Siendo la más pequeña la de 25G color naranja y una de las más gruesas que usamos en veterinaria la de 21G color verde. Bueno, después están los infusores de suero o bajadas de suero que le llaman muy frecuentemente y que se clasifican en macrogoteo y en microgoteo. La de microgoteo se diferencia aquí porque tiene un estilete metálico que hace que la gotita que sale del suero es más chica que la del macrogoteo. ¿Ya? Y en el segundo semestre vamos a aprender para qué se usa cada una de ellas. Esta bajada de suero es la que se conecta a la bombona de suero, que es la bolsa que trae el suero, y la otra punta se conecta a la bránula o a la mariposa. Bueno, los tipos de sueros más usados los sueros son en el fondo agua estéril que contienen diferentes concentraciones de electrolitos y en algunos casos glucosa. ¿Ya? Está el ring lactato, el glucosalino, el cloruro de sodio del 0,9%, hay un tipo de sueros especiales que se llaman coloides y pueden venir en bombonas rígidas o flexibles. ¿Ya? Después es importante cuando coloca uno una vía venosa, la fijación debe ser adecuada, tanto para proteger la asepsia como para proteger que el animal no se la vaya a sacar. ¿Ya? Entonces existen técnicas de fijación de las vías venosas y eso es súper importante aprenderlo a la hora de aplicar una fluidoterapia, ¿ya? Así que eso lo vamos a practicar después en el segundo semestre cuando aprendamos sobre fluidoterapia. Bueno, ahora vamos a ir al cálculo de dosis, ¿ya? El cálculo de dosis es un procedimiento matemático, ¿ya? Que consiste en llevar una dosis que está estandarizada para una especie animal de un medicamento, llevarla a un paciente individual con un peso determinado, ¿ya? Y a un producto comercial que tiene una concentración determinada. Entonces, la fórmula matemática para cálculo de dosis es: dosis es igual al peso del animal expresado en kilos, multiplicado por la dosis expresada en miligramos por kilo, dividido en la concentración del producto, que debe venir expresada en miligramos por ml o miligramos por comprimido. Entonces, kilos corresponde a los kilos del paciente, miligramos por kilo, la dosis del fármaco en miligramos por kilo de peso del animal, y la concentración es la cantidad de principio activo por ml o por unidad de volumen en el caso comprimido. Bueno, ¿qué es importante cuando vamos a calcular una dosis? Que siempre las unidades de la fórmula sean las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la dosis está expresada en miligramos por kilos, la concentración también debe estar expresada en miligramos por ml. Si la dosis está expresada en microgramos por kilo, la concentración también debe estar expresada en microgramos por ml. De lo contrario, nos va a dar un resultado erróneo. Por eso es importante que recordemos las conversiones de las unidades y tener súper claro que 1 kilo es lo mismo que 1000 gramos y 1 gramo es lo mismo que 1000 microgramos, porque muchas veces nos va a tocar
convertir las unidades, ¿ya? Entonces, siempre la fórmula del cálculo de dosis debe estar expresada en las mismas unidades, ya sea gramos, miligramos o microgramos. Lo otro importante es que para que nos dé un resultado correcto, el peso siempre debe estar expresado en kilos. Por lo tanto, si tengo un paciente que pesa 500 gramos, yo en la fórmula del cálculo de dosis le voy a poner 0,5 kilos. Si tengo un paciente que pesa 700 gramos, yo a la fórmula de cálculo de dosis le voy a poner 0,7 kilos. ¿Ya? Por eso les puse esta imagen para que ustedes recuerden cómo convierto las unidades. ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Tenemos un paciente canino de 5 kilos de peso que tiene que tomar cefadroxilo, que es un antibiótico, en dosis de 20 miligramos por kilo cada 12 horas por 15 días. ¿Cuál será la dosis específica para este paciente de este producto? Hacemos la fórmula. 5 kilos por 20 miligramos por kilo partido por la concentración, que son 110 miligramos por ml, eso me da 0,9 ml. Quiere decir que este paciente de 5 kilos debe tomar 0,9 ml del producto cada 12 horas por 15 días. Hagamos otro ejercicio en una forma farmacéutica sólida. Tenemos este medicamento que se llama Vitril, que viene en concentración de 50 miligramos por tabletas, ¿ya? Tenemos un paciente de 10 kilos que debe recibir Vitril en dosis de 5 miligramos por kilo cada 12 horas por 10 días. Entonces aplicamos la fórmula, 10 kilos por la dosis, 5 miligramos por kilo, partido por la concentración, 50 miligramos por ml. Eso me da un resultado de un comprimido exacto, ¿sí? El paciente debe tomar un comprimido cada 12 horas por 15 días. Bueno, volviendo un poco atrás, recordemos que hay medicamentos que pueden traer la concentración del principio activo expresada en porcentaje peso-volumen. Entonces, ¿qué hacemos para aplicar la fórmula de cálculo de dosis cuando tenemos la concentración en porcentaje? La concentración en porcentaje la tenemos que llevar a miligramos por ml. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Recordemos. Itrasquin, ¿cierto? Tiene 2% de concentración. Sabemos que 2% peso-volumen significa 2 gramos en 100 ml de solución. Como sabemos convertir, sabemos también que 2 gramos es lo mismo que decir 2000 miligramos. Por lo tanto, 2 gramos en 100 ml de solución es lo mismo que decir 2000 miligramos en 100 ml de solución. Para llevar esta presentación a miligramos por 1 ml de solución, lo simplificamos por 100. Al hacer esto, se nos van 2 ceros y nos queda que 2% es lo mismo que decir 20 miligramos por 1 ml de solución. Esa es la explicación de por qué 2% es lo mismo que 20 miligramos en 1 ml de solución. Ahora, ¿cuál es la forma sencilla de realizar este procedimiento? Cuando les salga una concentración en porcentaje de volumen, peso-volumen, tienen que multiplicar el número del porcentaje por 10 y eso les va a dar la cantidad en miligramos por ml de la concentración. Y eso es lo que ustedes le van a aplicar a la fórmula. Bueno, si tienen dudas y quieren comprobar que dio bien el resultado de conversión,
pueden ir a la parte lateral de la caja del producto y revisar donde dice composición. Y si ustedes lo leen, dice cada ml suspensión oral contiene itraconazol 20 miligramos. O sea, 20 miligramos por ml suspensión. Por lo tanto, comprobamos que la fórmula antes desarrollada es correcta. Bueno, ahora para continuar, hagamos un ejercicio. Tenemos un paciente porcino de 100 kilos de peso que debe recibir Valtril 10% a dosis de 5 miligramos por kilo. ¿Cuál es la dosis para este paciente? Tenemos el peso, que son 100 kilos, la dosis, que son 5 miligramos por kilo, y la concentración, que es 10%. Multiplicamos 10 por 10 y eso nos da que la concentración son 100 miligramos por ml. Aplicamos la fórmula de cálculo de dosis y nos da un resultado de 5 ml. Respuesta final: el paciente debe recibir 5 ml de medicamento. Hagamos otro ejemplo. Tenemos un paciente bovino de 250 kilos de peso que debe recibir amoxicilina al 20% en dosis de 20 miligramos por kilo. ¿Cuál es la dosis para este paciente? Tenemos el peso, 250 kilos, la dosis, 20 miligramos por kilo, la concentración de un 20%. Para llevar una concentración de porcentaje a miligramos por ml, multiplicamos por 10 y nos da una concentración de 200 miligramos por ml. Aplicamos la fórmula de cálculo de dosis y nos da un resultado de 25 ml. Respuesta final: el paciente debe recibir 25 ml. Muchas gracias por su atención y espero les haya quedado claro el tema. Y ahora los invito a ver los videos de refuerzo de cálculo de dosis y desarrollar la guía de ejercicios preparada para ustedes para que así puedan practicar. Posterior a esto, seguiremos con el tema de recetas médicas. Muchas gracias.